Bien, continuando con los ejemplos, estábamos viendo la parte del funcionamiento hidráulico de las estructuras denominadas orificios. Entonces, para este caso, se tiene el ejemplo 5.2. Se trata de un orificio de sección circular con un diámetro de 100 milímetros. Se pide calcular el gasto para las siguientes condiciones. El inciso A con descarga libre y una elevación Z1 igual a 2.5 metros con una presión por encima de la superficie del líquido, perdón, de 0.15 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso se representa en la figura 5.19a. Para el inciso B, se pide calcular el gasto si el orificio funciona con descarga ahogada, es decir, con un nivel de agua que esté tapando la descarga del orificio, con la misma Z1 y presión del inciso anterior, pero añadiendo Z2 de 1.75 metros y una presión en 2 de 0.18 kilos sobre centímetro cuadrado. Vamos a considerar la viscosidad cinemática del agua de 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, para comenzar, pues necesitamos determinar el área del orificio y para este caso, con el diámetro de 100 milímetros, el área resulta de 0.207854 metros cuadrados. Bien, ahora, ¿cómo se calcula la carga total H mayúscula cuando el orificio tiene una presión por encima de la superficie libre del líquido? Lo que se hace es sumar esa presión, convertirla a carga de presión equivalente a columna de líquido. Entonces, observen ustedes que aquí está indicándose esa condición. H mayúscula 1, que es la carga total, va a ser la suma de la Z1 más la carga de presión P1 entre gamma. Esa suma da 4 metros. Muy bien. Una vez que ya se ha determinado la carga total en el orificio, se determina el número de Reynolds para poder determinar el coeficiente de gasto, CD. Bien, el Reynolds, como ustedes pueden ver aquí, se calcula como la raíz de 2GH por el diámetro del orificio entre la viscosidad del líquido, en este caso del agua. Si hacemos esa sustitución y operaciones, resulta un número de Reynolds de 8.05 por 10 a la 5. Es mayor a 10 a la 5. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior se indicó lo siguiente. Para poder obtener el coeficiente de gasto CD, se indicó que para números de Reynolds mayores a 10 a la 5, como es este caso, a partir de 10 a la 5 en adelante, el coeficiente de gasto es de 0.6, el coeficiente CD, ¿sí? Según se ve aquí en la gráfica. Entonces, para el caso de este problema, este ejemplo, de la ecuación de gasto de un orificio, simplemente lo que se hace es sustituir en la ecuación general. La ecuación de gasto para un
orificio, si recuerdan, esta ecuación la vimos el lunes. El gasto es igual a un coeficiente CD por el área del orificio multiplicando a la raíz de 2G por la carga H. Todo esto voy a poner de esta forma a la 1/2, que es la raíz cuadrada. Bien, entonces, esa ecuación la vimos el lunes pasado. Entonces, sustituyo el coeficiente de gasto CD de 0.6, que ya vimos cómo se determinó. El área del orificio ya lo calculamos hace un momento de 0.207854 por la raíz de 2G y por la carga H, que en este caso es la suma de Z más P entre gamma. Hacemos esa operación, si ustedes la efectúan para corroborar que efectivamente ese sea el resultado, debe dar 0.4174 metros cúbicos por segundo. Eso, perdón, 0.4174. A ver, vamos a achicarle. Es 0.0, ¿no? Ajá, es 0.0. Así es. Sí, es que aquí me faltó indicar el punto decimal. Es punto. Entonces, el resultado es 0.4174 metros cúbicos por segundo. Ahí me faltó el punto decimal. Pero es eso, metros cúbicos por segundo, y eso es igual a 41.74 litros sobre segundo, si multiplicamos por 1000, ¿verdad? Ese valor. Entonces, a ver, chéquenle si está bien. El punto 0.4174 metros cúbicos por segundo. ¿Es correcto? Sí. Sí, muy bien. Gracias. Sí, es correcto. Ajá, gracias. Entonces, ya tenemos el resultado con el gasto de punto 0.4174 metros cúbicos por segundo, equivalente a 41.74 litros por segundo. Bien, eso corresponde a las condiciones de funcionamiento con descarga libre. La descarga ahogada es cuando tenemos un nivel de líquido o una carga que está tapando totalmente la descarga del orificio, como es la parte que está indicada en la figura 5.19b. Entonces, el inciso B consiste en determinar el gasto Q, conservando la misma carga del lado izquierdo, pero considerando Z2 de unos 75 metros y la presión en 2 de 0.18 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, voy a calcular la carga total del lado derecho de la descarga del orificio. Es decir, voy a sumar a Z2 la carga de presión P sub 2 entre gamma. Esa suma, 1.75 más 0.18 por 10 a la 4 entre 1000, da de 3.55 metros. Entonces, la carga efectiva cuando un orificio está trabajando con descarga totalmente ahogada, se calcula como la diferencia de cargas totales. Es decir, delta H es igual a H1 menos H2. H1 es la que corresponde a la del inciso A, 4 metros. ¿Sí? Y la carga H2 de 3.55. Entonces, si hacemos esa diferencia, resulta una carga efectiva, delta H,
de 45 centímetros, 0.45 metros. Y con esa carga calculamos el número de Reynolds, que como ustedes pueden observar, resulta, perdón, también mayor a 10 a la 5, es decir, 2.7 por 10 a la 5. Entonces, nuevamente, esto lleva a que el coeficiente de gasto es de 0.6. CD igual a 0.6, dado que el Reynolds rebasa el 10 a la 5 y sabemos que cuando es mayor a 10 a la 5, el coeficiente de gasto CD adopta ese valor de 0.6. Por lo tanto, si se sustituye en la ecuación de gasto de un orificio con descarga sumergida, ahora la ecuación va a ser la siguiente. O igual a CD, a 0, que es el área del orificio, raíz de 2G, y ahora va a ser delta H. Delta H. Y todo esto a la 1/2, de raíz cuadrada. La ecuación de gasto se modifica en lugar de utilizar la carga total H, como el orificio está funcionando con descarga ahogada totalmente, se calcula el gasto con la delta H, que corresponde a la carga efectiva. Entonces, eso es lo que se tiene sustituido aquí en este caso. Coeficiente de gasto 0.6, el área del orificio 0.207854, la raíz de 2G delta H, y ello da un resultado de 0.014 metros cúbicos por segundo, que corresponden a 14 litros por segundo. ¿Qué podemos concluir de esta condición de funcionamiento? Cuando el funcionamiento se lleva a cabo con descarga libre, observen el resultado del inciso A. La descarga, el gasto descargado con esta condición de funcionamiento de descarga libre, pues es más grande el gasto comparado con descarga totalmente ahogada. Vamos a ver el funcionamiento de otro tipo de estructuras y también se va a comprobar que efectivamente cuando la estructura trabaja con descarga ahogada, su capacidad de descarga de gasto va a disminuir, que si fuese el caso comparándolo con la descarga libre. Entonces, esos serían los resultados. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, continuamos. Ejemplo 5.3. Trata ahora de un tubo con un determinado ángulo de inclinación que realmente no interesa conocer ese ángulo, porque ahorita vamos a ver lo que sucede. Entonces, se trata de una tubería, un tubo que tiene instalada una placa en la parte de la descarga. Tiene aquí colocada una placa y esa placa a su vez tiene una perforación, un orificio. Entonces, el enunciado dice así: se trata de un aceite pesado que está circulando por una tubería de diámetro 152.5 milímetros. El aceite pesado tiene una densidad relativa de 0.912. Descarga a través de un orificio con diámetro D sub 0 igual a 76.2 milímetros. Coeficientes de velocidad 0.95
y coeficiente de contracción igual a 1. En la figura 5.20 se muestra la tubería con la placa y el orificio. Además de otras características, como pueden observarse ahí, tiene instalado un manómetro diferencial abierto y se indican las elevaciones en diferentes puntos de ese sistema. Entonces, se pide calcular el gasto tanto en metros cúbicos por segundo como en litros por segundo. La pérdida de energía y potencia del chorro, tomando como referencia la elevación de 3.43 metros, que es la elevación a la salida en la sección de la salida por ese orificio. Y en el inciso C se indica que se calcule la elevación máxima que alcanzará el chorro descargado si el ángulo que forma esta tubería es de 60 grados con respecto a la horizontal. Bueno, vamos a plantear entonces nuevamente este análisis. ¿Cómo vamos a proceder en el análisis? Bien, en principio voy a calcular el área de la tubería y lo voy a denominar A con el subíndice T mayúscula de tubería y voy a indicar que esta sección es la sección 1, ¿sí? El diámetro de la tubería es de 152.5 milímetros, según se indica en el enunciado. Entonces, esa información la vamos a tomar para el cálculo del área. Entonces, con este diámetro, calculamos el área de la tubería, que va a ser el área de la sección 1. El área de la placa que contiene al orificio, es decir, el área de la perforación a sub 0, ¿sí? Es de 0.20456 con este diámetro de aquí, ¿sí? Ahí está ya el A sub 0. En este caso, como el área en la zona de descarga, ¿sí? Que voy a denominar A2, esta área de aquí es el área A2. Esta de acá es la sección 1. Entonces voy a poner aquí sección 1. De análisis. Y esta será mi sección 2. Como el enunciado se indica que el coeficiente de contracción es igual con 1, pues entonces el área 2 va a coincidir con el área de la perforación, con A sub 0. Y según esto se indica en la parte de aquí abajo. El área 2 es CC por el área del orificio. Entonces CC es igual con 1. Aquí se muestra. CC es igual con 1. Entonces el área A2 es igual a sub 0 igual a 0.0456 metros cuadrados. Muy bien. Profesor, ¿Qué pasó? ¿puede repetir la diferencia entre A sub 0 y A sub 2? Es que no me quedó claro. Habíamos visto en la clase pasada de que A sub 0 es el área de la perforación o el área del orificio.
y que en la sección 2 es igual al área de la sección contracta o contraída, porque en la sección de la descarga del orificio siempre existe en la mayor parte de los casos una contracción del chorro debido a que las partículas de líquido tienen trayectorias que tienden hacia el centro de la perforación. Entonces, va a haber una sección inmediatamente después de la salida, en la cual el chorro se va a contraer, como lo muestra aquí esta figura. Aquí el chorro está contraído y no sería, en teoría, la misma área de ese chorro con respecto del área del orificio, porque existe una contracción. Sin embargo, ¿sí? En este caso, el área de la sección contraída, ¿cómo se calcula? Mediante el producto del coeficiente de contracción por el área a sub 0. En este caso, se está diciendo que para el ejemplo que se está planteando en este caso, se está indicando que no hay tal contracción del chorro, es decir, el coeficiente de contracción vale 1. Entonces, si A2 es el producto del coeficiente de contracción por el área del orificio, entonces, siendo CC igual con 1, pues resulta que A2 es igual a el área de la perforación o el área del orificio, A sub 0. Eso es lo que acabo de indicar. Ok, entonces, profe. Ok. Entonces, continuamos. ¿Cómo se calcula o cómo podemos calcular el gasto que está descargando ahí a través del orificio, o bien que es el mismo gasto que el que está circulando por la tubería? A final de cuentas es una ecuación de continuidad, finalmente. Bueno, pues eso lo podemos calcular planteando la ecuación de la energía de la sección 1, que ya había mencionado, es aquí. Voy a poner mi plano de referencia, el que pasa por esta sección, por la sección 1, ¿sí? Entonces, este va a ser el plano horizontal de referencia. Ajá. La sección, les tengo que comentar que las secciones de análisis siempre son perpendiculares al flujo. Entonces, mi sección 1 en realidad es esta sección. Mi sección 2, me quedó un poquito chueca, lo voy a poner un poco mejor. Esta es la sección 1. Mi sección 2 es esta sección de acá. Siempre las secciones de análisis son perpendiculares a el gasto Q. ¿Mm? Bien, entonces mi sección 1 de análisis es esta. Sección 1. Y mi sección 2, como ya lo había indicado anteriormente, es esta sección de aquí. Sección 2. Ok, voy a hacer el planteamiento de la ecuación de la energía entre esas dos secciones, entre 1 y 2, considerando mi plano de referencia, el que pasa por la sección 1 a la elevación 3.05 metros. Bien, entonces partiría de
esa sección en el análisis, la sección 1. Z1 vale entonces 0. El plano de referencia coincide con el centro de la sección 1 y que corresponde al centro de la tubería. Z1 entonces vale 0. P1 entre gamma, que es el otro término que interviene en la ecuación de la energía, se indica aquí. Ojo, porque la gama que hay que utilizar es la gama del líquido que está circulando en la tubería. En este caso es aceite. Desde un principio se indicó que lo que circula en esa tubería es el aceite pesado y se daba una densidad relativa, ¿sí? Ahorita la voy a retomar. Otro elemento que interviene ahí es la carga de velocidad, V1 al cuadrado entre 2G. Ok. Luego, en la sección 2, existe una Z2. Esa Z2 es esta distancia que hay de aquí a acá. Eso es Z2. Esto que estoy poniendo, mi plano de referencia, el que pasa por la sección 1. En este caso, sería la diferencia de 3.43 menos 305 metros. Eso sería Z2. ¿Sí? Entonces, Z2, ahí lo estoy indicando. En la descarga, como es una descarga hacia la atmósfera, la carga de presión vale 0. No hay alguna otra estructura en la cual esté manifestándose una presión de líquido. Entonces, P sub 2 entre gamma, 0. El otro término que interviene en la ecuación es B2 al cuadrado entre 2G. Esa velocidad debe ser mayúscula. B2 al cuadrado entre 2G. Y también debemos de considerar la pérdida de energía en el 1, de 1 a 2. Ok, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, porque voy a comenzar a sustituir. Antes de ello, voy a calcular cuánto vale la presión en la sección 1, dadas las condiciones de este manómetro diferencial abierto. Voy a borrar para comenzar a hacer el análisis de la presión en la sección 1. Bueno, antes de hacer el análisis, voy a seguir desarrollando aquí esta ecuación, ¿sí? La voy a representar de la siguiente manera. P1 entre gamma, pues queda tal cual. Está aquí indicado. ¿Sí? Luego, en lugar de poner B1 al cuadrado entre 2G, voy a poner Q cuadrada entre A1 al cuadrado 2G. ¿Sí? Eso es lo que está escrito aquí, que representa el término B1 al cuadrado entre 2G. Estoy utilizando continuidad. En lugar de la velocidad V1, utilizo gasto entre área 1. El área 1, aquí está. ¿Sí? Entonces, ahí está indicado ese término. Luego, Z2 indiqué que era la diferencia entre la elevación 3.43 menos 3.05. Si ustedes hacen esa diferencia, 3.43 menos 3.05, el resultado es de 0.38, que es precisamente lo que aparece aquí. Ese es el término Z2. Luego, ¿qué más sigue?
ya he sustituido P1 entre gamma, B1 al cuadrado entre 2G, como Q cuadrado entre A1 al cuadrado 2G. Z2 ya lo acabo de determinar. Voy a poner B2 en términos del gasto y del área en la descarga. El área en la descarga es A2 igual a 0.20456. Pues es justamente lo que tengo aquí indicado en este otro término. ¿Sí? Q cuadrada entre A2 al cuadrado, este es A2, eso es B2 al cuadrado, que va dividiendo, ¿sí? Al producto 2 por 981. Bien, observen ahora otro término adicional que también vimos la vez pasada. Vimos que la pérdida de energía en un orificio viene dada por esta expresión. 1 entre CB cuadrada menos 1, que multiplica a B cuadrada entre 2G. Esa velocidad es la velocidad en la sección 2. ¿Sí? Que nuevamente la vuelvo a poner esa carga de velocidad, B cuadrada entre 2G. Lo estoy poniendo en términos de Q cuadrada, A2 al cuadrado, 2G. ¿Sí? Esa ecuación la vimos. Ahorita se las voy a mostrar nada más para que la recuerden. En la presentación vimos que la pérdida de energía está. ¿Sí? Nada más se la estoy mostrando para que la recuerden. Ahí está. Es esta ecuación. Esa es la pérdida de energía en un orificio. ¿Sí? Nada más que en lugar de poner B cuadrada entre 2G, puse Q cuadrada entre A cuadrada 2G. Es todo, pero es la misma ecuación. Bien, entonces eso es lo que tengo aquí representado. Bien, luego, ¿qué es lo que sigue? Bueno, dejo el término P1 entre gamma del aceite, lo voy a despejar y entonces tendría del lado derecho de la ecuación el punto 38. Es este término. Y luego, todas estas operaciones en donde interviene el gasto U cuadrada, ¿sí? Todo esto, ya despejando, me resulta en este término. 2563.1 de Q cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer estas operaciones con más calma y van a llegar a ese término, 2563.1 de Q cuadrado, o por Q cuadrado. Como pueden observar, esta ecuación 1, romano, la carga de presión está en términos del gasto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo analizo el manómetro diferencial abierto, puedo obtener la presión P1. Y si yo la divido entre la gama del aceite, puedo entonces obtener el término P1 entre gama del aceite de un valor numérico. Y ya de ahí poder despejar el gasto Q y resolver el problema. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer el análisis de la presión en el manómetro. ¿Sí? Y me voy a ir ya más rápido porque esto ya lo hemos visto infinidad de veces. Voy a partir de este punto que corresponde a la presión P1. ¿Sí? ¿Por qué digo que ahí hay una presión? Pues porque hay una diferencia de niveles en el manómetro NU, ¿sí? En donde hay mercurio. Dado que se está teniendo una diferencia de elevaciones en el mercurio dentro del tubo NU,
Eso quiere decir que entonces hay una presión en esa sección del tubo, el conducto. Bien, voy a hacer el análisis desde ese nivel. El análisis de la presión desde ese nivel ubicado a la elevación 305 hasta este nivel de 0.30 metros, dado que hasta esa elevación de 0.30 existe un cambio de líquido, ¿sí? Y sabemos que la presión es función del líquido, de la gama, así como también de la elevación, ¿sí? Entonces, escribo, parto de la presión P1 al centro de la tubería. Si yo voy a hacer el análisis hasta la elevación de 0.3 metros, partiendo de 3.05 metros de elevación en la sección 1, voy a incrementar la presión porque voy a hacer el análisis de dicha presión en un plano que se encuentra ubicado más abajo, ¿sí? Entonces, utilizo la gama del aceite por la altura, que sería 3.05 menos 0.30. ¿Sí? Esa será la presión hasta la elevación de 0.30 metros. Luego tengo que cambiar de elevación en el análisis dentro del manómetro en U. Y voy a hacer el análisis de la presión que me origina exclusivamente la columna de mercurio. La columna de mercurio, ¿sí?, tiene un nivel inferior de 0.3 metros y un nivel superior de 0.88 metros. Cuando yo pase de una elevación de 0.3 metros a otra de 0.88 metros, le voy a tener que quitar presión, ¿verdad? Y eso sería gamma del mercurio por la altura 0.88 menos 0.30. Y esto lo voy a igualar a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque en la superficie del mercurio yo ya he llegado en el análisis hasta esta elevación, ¿sí? Ahí la presión ya es la atmosférica y como esa presión se toma como referencia en el análisis, lo igualo a 0. Es cierto que ahí existe la presión atmosférica, pero lo que me interesa conocer es la presión de líquido en el sistema, ¿vale? Por eso lo igualo a 0. Bueno, por favor, ahora ayúdenme a hacer la siguiente operación, ¿sí? A mí lo que me interesa es calcular la presión P1. Entonces, el análisis que tengo en la ecuación de arribita, que acabo de escribir, voy a despejar P1 y entonces tendría yo que manejar el menos gamma del mercurio, va a pasar del lado derecho como más, y voy a utilizar 13,600, es la gamma del mercurio, por la diferencia 0.88 menos 0.3. Ok. Luego, gamma del aceite, que está positivo en la ecuación de arriba, a la hora que despejo P1 y lo paso del lado derecho, el término más gamma del aceite pasa como menos gamma del aceite. Eso es 912, la gamma, por 3.05 menos 0.3. Y esto es igual. Ustedes díganme cuánto es ese resultado. La gama del aceite resultó de multiplicar la densidad relativa del aceite por 1000. Esto ya lo hemos visto desde el primer capítulo. Bueno, si me dicen cuánto es la presión P1 que resulta de esa expresión, ¿cuánto vale?
A mí me dio 5,380. A ver, Y a mí también. A mí también, Sí. profe. ok. 5,380, ¿verdad? Kilos sobre metro cuadrado. Es correcto. A mí también me dio eso. 5,380 kilos metro cuadrado. Ahí estoy indicando el análisis a detalle del manómetro diferencial abierto. ¿Vale? Entonces, 5,380 kilos metro cuadrado. ¿Sí? Ok. Recuerden que estamos resolviendo el inciso A y en el inciso A lo que se pide es determinar el gasto Q en metros cúbicos por segundo y en litros sobre segundo. Bueno, voy a borrar esto que acabo de anotar. ¿Sí? Y nada más me quedo con el resultado de la presión. 5,380 kilos sobre metro cuadrado. Bien. Es precisamente lo que tenemos o lo que tengo aquí escrito. Aquí está el análisis que les acabo de explicar. ¿Sí? Bueno, 5,380 kilos metro cuadrado. Este resultado lo voy a sustituir en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esa sustitución está aquí indicada. Sustituyo la presión 5,380, divido entre la gama del aceite 912, igual a 0,38, lo del lado derecho queda igualito que lo que está indicado, ¿sí? Y de ahí despejo el gasto y resuelvo el problema del inciso A. Hago operaciones, más bien despejo, hago operaciones y el resultado 0,0464 metros cúbicos por segundo, que equivalen a 46,4 litros por segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. La pérdida de energía. La pongo ahora sí, como ya conozco el gasto, pues puedo determinar la velocidad en la descarga del orificio. Gasto entre el área 2. Y esa velocidad es 10,175 y la sustituyo en la ecuación de pérdida de energía en un orificio y resulta 1 entre CB cuadrada menos 1 que multiplica a B cuadrada entre 2G, 0,57 metros. Y ese sería el resultado del inciso B, que pide calcular la pérdida de energía en el orificio. Nada más falta calcular la potencia del chorro en caballos de vapor. Bueno, si ya calculamos la carga en la sección, perdón, la pérdida de energía en el orificio, ahora lo que voy a hacer es calcular la carga total en la sección 1. ¿Cuál es la sección 1? Pues me vuelvo a regresar. La sección 1 es esta sección. ¿Sí? Entonces, ahí la elevación es 305. La carga de presión ya calculamos la presión cuánto vale y la velocidad también la podemos determinar. En este caso, vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Bueno, a ver, el área del tubo es de punto, o el área de la sección 1, es de punto 0,1826. Por favor, ayúdenme a calcular la velocidad en la tubería. Entonces, esta velocidad es B1. B1 es igual al gasto, 0,464, entre el área 1, 0,1826. Si ustedes hacen esa operación,
da 2.54. A ver si la checan. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ok, esa es la velocidad en la tubería, en la sección 1, ¿sí? 2.54. ¿Sí? Es que aquí ya no la indiqué en la solución, pero vean que aquí está indicada, ¿sí? Entonces, la carga total en la sección 1, considerando el plano de referencia, el que pasa por esa sección, es igual a bueno, es que aquí nada más estoy, perdón. Aquí nada más estoy calculando la pérdida de energía de otra forma. Es que aquí calculé la pérdida de energía de otra forma. Bueno, les explico. Aquí calculé la pérdida de energía con la ecuación que ya conocíamos. 1 entre cb cuadrada menos 1 que multiplica a b2 al cuadrado entre 2g. Otra forma en la que puedo calcular la pérdida de energía es por medio de la diferencia de carga total en la sección 1 menos la carga total en la sección 2. Por favor, entonces ayúdenme a calcular la carga total en 2, que sería la suma de Z2 más G sub 2 entre gamma más B2 al cuadrado 2G. ¿Cuánto vale Z2? Z2 les había comentado o indicado que es la diferencia entre 343 y 305. Entonces, Z2 vale 3.43 menos 3.05. Eso da 0.38. Ok, entonces miren, regreso acá. H2 mayúscula es igual a Z2 punto de nuevo. Ok, entonces, y es Z2 más S2. Ok. Sustituyo Z2 entonces, 0.38. Presión en 2, en la descarga del orificio, pues es 0. B2 al cuadrado entre 2G es con la velocidad que ya se había calculado hace un momento. 10.175 al cuadrado entre 2 por 9.81. Por favor, ¿cuánto es esa suma? Y esa será la carga total en 2. Entonces, miren, 10.175 al cuadrado, 19.62, más, era 0.38, aquí me equivoqué. Sí, era punto 38. Sí, aquí es 0.38. Ahora sí. Eso da 5.657. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Entonces, aquí estoy comprobando de otra forma cómo calcular la pérdida de energía. La pérdida de energía entre dos secciones
es la diferencia entre la carga total en una sección anterior y la carga total en una sección posterior. Entonces, aquí se está indicando HR es igual a la diferencia de H1 menos H2, H1 6.228 y H2, la que acabo de terminar ahorita, de 5.657. La diferencia da 0.571. Y yo anteriormente había hecho el cálculo de la P de energía con la ecuación que habíamos visto la vez anterior. Y los resultados son los mismos, ¿verdad? Entonces, nada más que aquí no indiqué el cálculo de la carga total H2, pero ya lo acabamos de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces eso era para ver otra forma diferente de calcular la pérdida de energía en caso de no haber utilizado la ecuación que vimos la vez pasada. Bien, finalmente, para terminar con este inciso B, pide calcular la potencia del chorro tomando como referencia la elevación de 3.43 metros. ¿Sí? Entonces, si subo el plano de referencia ahora hasta acá, hasta la elevación de 3.43 metros, entonces mi Z va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que está pidiendo calcular la potencia del chorro, ¿sí? Tomando como referencia la elevación de 3.43. Bien, entonces Z vale 0. Aquí está indicado. Z, ya con el cambio de plano de referencia, 0 metros. La presión en la descarga, 0. Y que nada más queda, pues la carga de velocidad. Eso da una carga de 5.276 metros. Y sabemos que la potencia hidráulica viene dada como el producto de la gamma U por H. En este caso, la H referida a ese plano de referencia, por eso le puse H2'. ¿Sí? Sustituyo, hago operaciones y resulta 223.29 kilos metros sobre segundo. Divido entre 75 y resulta 2.97 caballos de vapor. 223.29 entre 75 da en caballos de vapor. ¿De dónde saco ese 75? En el capítulo 1 vimos factores de conversión para pasar de un sistema a otro. Y en el capítulo número 4 de ecuaciones fundamentales les mencioné la equivalencia entre caballos de vapor con los kilos metros por segundo. ¿Sí? Entonces, un caballo de vapor equivale a 75 kilos metros sobre segundo. Por eso dividí entre 75 para tener el resultado en caballos de vapor. No sé si aquí haya alguna pregunta, ¿no? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál sería la duda? Adelante. Ahí la presión en 2 es 0 porque es como que ya está en contacto con la superficie. La descarga, acuérdate, es aquí, a la salida. Ya no hay tubería, Para ya no la hay presión. ningún... Ajá. Ya nada más Ok. está expuesta al contacto con la atmósfera. Lo mismo aquí, en el manómetro, pues ahí la presión es 0, presión de líquido. ¿Sí? Es cierto que hay una presión atmosférica, pero no nos interesa en el análisis esa presión porque se está considerando la energía hidráulica, es decir, la energía que posee el líquido. ¿Vale? Ok. Ah. Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, vamos a pasar a un ejemplo un poquito ya de mayor aplicación desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Miren, el siguiente ejemplo consiste en lo siguiente. Es esta figura.
la figura 5.21. Hay ocasiones en las que un determinado gasto se requiere pasar a través de un pequeño túnel. Porque se utiliza la parte, una parte de la estructura en la cual está contenido ese túnel, se utiliza como un camino, como puede ser este caso. Esta parte de aquí se puede utilizar como un camino, ya sea para transitar personas o bien vehículos, ¿sí? Entonces, pues para poder pasar un determinado gasto hacia el otro lado del camino, sin que se inunde obviamente el camino, se utiliza unos tubos que se denominan alcantarillas. Esa alcantarilla vendría representado por este tubo. Ese es un tubo de diámetro de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se quiere es pasar de un lado al otro del camino, en el cual la estructura en la cual está contenido el tubo, el túnel, se le conoce como terraplén al cuerpo de todo ese terreno, en el cual en la parte superior está ubicado un camino y dentro del terraplén está incluido un tubo que se le denomina alcantarilla. Entonces esto ya como que se está teniendo pues una situación más, pues más pegada a la realidad, ¿sí? Entonces lo que se quiere es pasar de un lado al otro un determinado gasto, para lo cual pues se quiere conocer el número de alcantarillas, el número de tubos que se requiere, así como también calcular la elevación del nivel del agua, E1, antes del terraplén. Esto con el fin de que el nivel del agua, por supuesto, no rebase esta elevación de 10 metros, porque si rebasa esa elevación, pues tendríamos que el camino, ¿sí?, vehicular o de tránsito para gente, etcétera, pues se va a inundar. Entonces, pues eso no queremos que pase, ¿verdad? Entonces, como pueden ustedes también observar en el dibujo, ya tienen que ir visualizando cómo funciona ese tubo. Observen que en la descarga se está teniendo un nivel de agua que está tapando a este tubo. Entonces, ¿cómo va a funcionar el tubo? Pues con descarga totalmente ahogada. Y por esa razón, aquí está indicado el término delta H. Este tubo o esta alcantarilla va a estar trabajando con descarga totalmente sumergida, ¿sí? Eso lo tienen que identificar en el dibujo, ¿sí? Entonces, lo que se trata es lo siguiente. Dice ahí que se requiere conducir un gasto de 5 metros cúbicos por segundo de un lado a otro del terraplén. Ya les indiqué cuál es el terraplén. Mediante una serie de alcantarillas iguales de diámetro igual a 0.8 metros. Pregunta: calcular el número de alcantarillas necesarias y la elevación del nivel del agua E1 en metros, que se presentará
Aguas arriba se refiere a antes del terraplén. De tal manera que se evite el vertido del agua sobre o sea, sobre el terraplén, en donde está ubicado el camino, con las condiciones indicadas en la figura de referencia. La figura de referencia es la que les acabo de indicar. Bien. ¿Cómo vamos a calcular, con base a la información que se da, cómo vamos a calcular la elevación E1 que se está pidiendo? La elevación E1, de acuerdo a como está indicado el dibujo, esta elevación E1 la puedo calcular a partir de esta elevación de 850 metros en la descarga, sumándole el delta H. Obviamente el delta H no lo conozco, si no, pues ya tendría resuelto el problema. Pero tengo que dejar esa expresión en función de la delta H, que ahorita vamos a ver cómo la calculamos. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. E1, pues es igual a 850 más delta H. ¿Sí? Y sabemos que el tubo o la alcantarilla va a trabajar con descarga totalmente sumergida. Bien, ahora, con base a este diámetro de 0.8 metros, pues calculo el área del tubo. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 y eso resulta 0.5026 metros cuadrados. Bien. Entonces hasta ahí no debe haber ningún problema. Ahora, el problema que sigue es más que nada geométrico. Este tubo que les acabo de indicar, este tubo de diámetro 0.8 metros, tiene una cierta longitud, como está indicado aquí en el dibujo. ¿Sí? Tiene una longitud L, ¿sí? Que la vamos a calcular. Y se acuerdan que la vez pasada les hablé de orificios de pared gruesa o tubo corto. Este es un caso que se puede asemejar a esas condiciones, en donde necesito calcular la longitud L para poder relacionarla con el diámetro y de ahí obtener un coeficiente de gasto para aplicarlo a la ecuación de gasto en un orificio. Bueno, ¿cómo calculo esa longitud L? Pues la voy a calcular de la siguiente manera. L va a ser igual a 1.30 más los 3 metros de ancho del camino, más esta distancia que observen muy bien cómo la voy a calcular. Aquí voy a representar un triángulo. ¿Sí? Este triangulito pues, no está a escala, ¿no? ¿Sí? Digo no está a escala por lo siguiente. Hay un ángulo de 45 grados aquí, que si ese ángulo es de 45 grados, yo puedo calcular esta altura. De aquí a acá hay 250 metros de altura. ¿Cómo saqué esa altura? Muy fácil. La calculé con la diferencia de elevaciones de 10 metros y esta elevación de 750. Entonces 10 menos 750, esa altura del triángulo es 250 metros. Como el ángulo que forma con respecto de la horizontal es de 45 grados, por lo tanto, esta distancia por geometría, pues es 2.5 metros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y eso es simplemente geométrico, eso no es hidráulico.
¿No hay pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, L, No, ok, L, por lo tanto, sería toda esta distancia, ¿sí? Igual a 1.30 más 3 metros y más los 2.50 que acabo de indicar hace un momentito. Esta distancia de aquí a acá son 2.50 que tengo expresados aquí. ¿Vale? Bueno, esa longitud L, finalmente, si sumo esos tres términos, 1.30 más 3 y más 2.50, da 6.80. Calcúlenlos, por favor, nada más para ir siguiendo el ejemplo. Bueno, una vez que ya calculé esa longitud L, la voy a relacionar con el diámetro del tubo para obtener el coeficiente de gasto. Entonces, hablamos la vez pasada de la relación E entre D, que en este caso sería L entre D. Entonces, relaciona la longitud L, 680 entre el diámetro, 0.80, eso me da 850 de L entre D. Esto va en relación a que yo voy a tener que analizar la ecuación de gasto de un orificio. La ecuación de gasto es un coeficiente CD por el área del orificio multiplicando a la raíz de 2G delta H, puesto que está funcionando con descarga sumergida, totalmente sumergida, entonces voy a utilizar delta H. Esa ecuación la vimos la vez pasada. Entonces, yo conozco el gasto que tengo que pasar de un lado al otro del terraplén. Es de 5 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a lo que estaba indicado en el enunciado. Entonces, voy a ver si con un solo conducto no se rebasa la elevación de 10 metros para considerarlo como solución, si no tendría que incrementar el número de tubos. Pero para ello necesito calcular el coeficiente de gasto CD. Y para ello es que estoy calculando la relación E entre D para entrar a una tabla que ahorita les voy a indicar y revisar cuánto vale el coeficiente CD para manejarlo aquí en esta ecuación, calcular la delta H, calcular E1 y revisar si se rebasa o no esa elevación de 10 metros. Si se rebasa, entonces quiere decir que necesito incrementar el número de tubos en el sistema para poder bajar esa elevación E1 de tal manera de que no se rebase esa elevación de 10 metros. Ese es el procedimiento. Entonces, necesitamos calcular de la relación entre D igual a 850, ¿cuánto es el coeficiente de gasto? ¿Sí? Bien, les voy a proyectar la presentación que vimos la vez pasada. Aquí está. Como pueden ustedes observar, cuando la pared es vertical, es decir, cuando el ángulo es de 0 grados, de acuerdo a esta figurita, podemos utilizar esta tabla. Entre D, para nuestro ejemplo, es igual a 8.5. El 8.5 no aparece en esta tabla, ¿sí? Aparece entre D igual con 5 y entre D igual con 12. ¿Sí? Entre 5 y 12 está precisamente el 8.5. Para entre D igual a 5, el coeficiente de gasto vale 0.79. Mientras que para entre D igual con 12, el coeficiente de gasto vale 0.77. ¿Sí? Esos dos valores los voy a tomar como referencia
para interpolar entre esos dos, entre 5 y 12, para determinar cuánto vale el coeficiente de gasto para entre D igual a 8,5. ¿Vale? Entonces me paso a la... Aquí está lo que les acabo de mencionar. De esa tabla, acabo de leer que para entre D igual con 5, CD vale 0.79 y para entre D igual con 12, CD vale 0.77. Muy bien, necesito el coeficiente de gasto para entre D igual a 8,5. Miren, si sacan un promedio entre 5 y 12, les va a dar justamente el 8,5. Por favor, 5 más 12 entre 2, ¿cuánto les da? Sería 17, 17 entre 2 es 8,5. Y ahora, si para 5 vale 0.79 CD y para 12 vale 0.77, ¿cuánto vale CD para 8,50? El promedio entre 0.79 y 0.77, ¿sí? Es decir, CD vale 0.78. ¿Sí está claro? ¿Sí? Si yo saqué un promedio entre 5 y 12, que es 8,50, pues también saco un promedio de CD. Sumo 0.79 más 0.77 entre 2 y eso es 0.78. Ya tengo resuelto ese caso. Bien, y empiezo el análisis. Entonces aquí está el valor de CD de 0.78 para 8,50, que son las condiciones de este caso. ¿Vale? Bien, entonces considero en principio un solo tubo en el análisis. Y de la ecuación de gasto que les mencioné hace un momento, voy a despejar la carga delta H necesaria para transportar el gasto total, en este caso de 5 metros cúbicos por segundo, de un lado a otro del terraplén. Entonces, utilizo la ecuación de gasto de orificios. Gasto, en este caso igual con 5 metros cúbicos por segundo, igual a 0.78, que es el coeficiente de gasto, por el área del orificio que se calculó desde un principio, 0.5026. Aquí está 0.5026, ¿sí? Multiplicando a la raíz de 2G delta H. ¿Y qué es lo que hago? Despejo delta H. Si ustedes despejan delta H y hacen operaciones, resulta una delta H de 8.29 metros. Con esa delta H puedo calcular la elevación E1, como les había yo indicado anteriormente. La elevación E1 la calculo, ¿sí?, como la suma de 850 más delta H, eso es E1, y obtengo 16.79 metros. Lo comparo contra la elevación del camino, que está a la elevación de 10 metros. ¿Qué obtengo? Pues que es mayor. Por lo tanto, el agua rebasa el terraplén y no se permitirá que se inunde el camino. Entonces, no, con un solo conducto, no es posible que se acepte esta solución porque se estaría inundando el camino. Entonces, ¿qué hago? Pues meto otro tubo más en paralelo, ¿sí?, para que el gasto se me reparta por igual. En el capítulo anterior les mencioné que solamente cuando se tengan longitudes iguales, diámetros iguales, mismo material, misma elevación, mismo todo, ¿sí?, es posible que el gasto se reparta por igual, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí estoy mencionando que si ahora se consideran dos conductos iguales, ¿sí?,
diámetro, longitud, tipo de tubería, etcétera, entonces solamente en esos casos el gasto total se repartirá entre el número de tubos, en este caso entre 2. Entonces el gasto total lo divido entre 2 por ser 2 conductos y ahora considero el gasto por cada tubo de 250 metros cúbicos por segundo. Y utilizo otra vez la misma ecuación. ¿Sí? Es decir, gasto Q, ahora 250, por el mismo coeficiente de gasto, porque ese no varía, por ser el mismo tubo, ¿sí? El área de un tubo, ¿sí? Por la raíz de 2G delta H, y eso da una delta H de 207 metros. Vuelvo a calcular la elevación E1 y me resulta que la elevación es de 1057 metros. Todavía con 2 tubos sigue rebasando el agua el nivel de 10 metros del camino. Entonces tampoco se acepta esa solución. Aumentamos otro tubo más, 3 alcantarillas iguales. Entonces, si son iguales, el gasto también será igual al gasto total entre el número de tubos. 5 entre 3, 1.67 metros cúbicos por segundo por cada tubo. Entonces, vuelvo a utilizar la ecuación de gasto de orificios y despejo la delta H, resulta de 0.922 metros, y con ello calculo la elevación E1 del nivel del agua antes de la alcantarilla, y resulta de 9.42 metros. Con ello observo que ya el agua estaría por abajo de la elevación de 10 metros y no desbordaría el terraplén. Por lo tanto, esa sería la solución. La solución es número de alcantarillas, es decir, número de tubos. 3 tubos se requieren y la elevación del nivel del agua es de 9.42 metros, menor a 10 metros, y con ello el problema queda resuelto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, Entonces, profe. eso se puede hacer porque estamos diciendo que están a la misma altura, Ajá, o sea, tienen la misma rugosidad, bueno, el mismo ajá, material y el mismo ajá. diámetro, ¿no? Mismo diámetro, misma longitud, misma longitud, misma, Ok, esto, todo igualito. Hagan de cuenta que está colocado los 3 tubos paralelos, ¿sí? Espaciados, pues un determinado, número de metros. Hay especificaciones para indicar el espaciado entre cada tubo. Pero bueno, eso ya son recomendaciones que les van a dar más adelante en abastecimiento de agua potable. ¿Vale? Pero ok, sí profe. sería todo igual. Con algo que cambie, ya con eso el gasto ya no se va a repartir igual. Y hay que hacer el análisis como lo vimos en sistema de tubos en paralelo. Pero no es el caso este. ¿Vale? Ok, profe, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, con este ejemplo terminamos la parte del análisis del funcionamiento hidráulico de los sistemas eh, denominados orificios. En la clase siguiente vamos a ver el funcionamiento hidráulico de las compuertas y haremos ejercicios. ¿Sí? Ya los tienen en Classroom. Luego, eso sería el viernes. El lunes vemos lo de la entrega de la tarea y la solución de la tarea. Y comenzamos a ver vertedores entre lunes y miércoles. Y el viernes de la siguiente semana estaríamos aplicando el examen parcial. ¿Sale? Para que pues yo les dé promedios
la siguiente semana antes de salir de vacaciones, y la o el que tenga que presentar examen final, pues sería regresando de vacaciones en la semana que corresponda a los exámenes. El examen final, no sé si les indique la fecha, pero por lo menos les doy la semana de realización. El examen final va a aplicarse entre la semana, en la semana del 10 al 14 de enero. Ya nos pondríamos de acuerdo cuando prefieren el examen para los que se vayan a esa condición. Yo sugeriría que fuera el miércoles, por ahí así, para que no los agarre yo en frío, todavía en los festejos de Navidad y de Año Nuevo y de Día de Reyes, por si alguno de ustedes se portó bien, todavía alcanzó premio. Bueno, pues ya todavía disfruten sus juguetes. Y yo sugeriría que fuera por ahí del 12, miércoles 12 de enero o viernes 14 de enero, el día del examen final para los que se tengan que ir a final. Profe, Hey, una pregunta. ¿Es